4. Muy buenas amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual, como estarán viendo, volvimos a los tops, volvemos a la sección tal vez la preferida de los usuarios, ya que me la piden mucho. Y en este caso traigo al artista, al icono cultural más importante a nivel rock de mi país, que es Charly García. Bien. Charly García comenzó su discografía con una banda llamada Sui Generis en el año 1972 y desde ahí empezó una evolución musical que va desde el folk, desde el rock progresivo, desde la psicodelia, desde mezclar diferentes estilos musicales. Charly se podría decir que siempre fue un artista bastante inquieto a nivel artístico, va a dejar la redundancia, porque la mayoría de sus bandas, o mejor dicho, todas sus bandas y la mayoría de sus discos suenan bastante diferente. Hay cierta evolución dentro del canon García que demuestra que siempre fue bastante inquieto. Y esto cabe resaltar porque siempre fue un artista popular, Charly, y esto es muy difícil para un artista que evoluciona, que no hace siempre lo mismo. Y esto me parece que tiene un mérito doble. Cabe destacar que Charly García es tan importante y es tan grande a nivel argentino que es alguien canónico, es un mito viviente. Sería el Maradona del rock argentino. No solamente por la calidad de su música, sino también por sus problemas personales. Pero quiero resaltar que acá voy a dejar los problemas personales de Charly de lado. Yo no voy a hablar de eso, acá estamos para hablar de música. Y a nivel musical, García tal vez sea el músico más dotado que tuvo el rock a nivel musical, ya que él es dueño de un oído absoluto. Es un tecladista, el mejor tecladista que tuvo el país. Me atrevería a decir a nivel general, junto con Mariano Mores. Y principalmente demostró desde el primer momento que es una catarata compositiva, García. No hay otro artista que haya metido tanto material dentro del cancionero nacional argentino. Hay mucha gente que lo critica a Charly como personaje y dice que es una porquería. Y le gustan las canciones de Sui Generis sin darse cuenta que Charly García es el mismo que el Charly García de Sui Generis. Bien, hay gente que verdaderamente no sabe eso y es muy gracioso. Pero bueno, eso es muy argentino. Lo que también hace muy grande a Charly García es que él tuvo su pico de popularidad entrando la democracia luego de una dictadura, y dentro de esa dictadura muchos artistas decidieron irse y muchos de los que se quedaron miraban hacia otro lado y no hablaban de política, y él en casi todas sus canciones de la etapa de lo que va del año 75 o 74 al año 84, la mayoría de sus canciones tenían carga social y política. Muchos como una crítica directa y otras como desviaciones, como es la perfecta y maravillosa canción de Alicia en el País, que es un cuadro perfecto de lo que era la dictadura militar argentina de ese tiempo. Por ende, Charly no solamente es grande por su música, no es solamente grande por su vida personal, sino también es grande por el heroísmo, la gran crítica social, el decir lo que la gente no podía y escucharlo, y muchas veces ser censurado, muchas veces ser encarcelado, y muchas veces, si bien esta camada de rock que estaba bastante controlada por las diferentes dictaduras militares que hubo, y digo que estaba controlada porque muchas veces no era que se le dictaba lo que tenían que hacer, pero sí era una manera de tener contenta a la juventud, ¿bien? Pero aún así Charly muchas veces se pasaba de la raya y escribía canciones que tenían una crítica política muy importante, como Canción de Alicia en el País,
como miles de otras que se pueden encontrar. ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? Y muchísimas más. Enmascaradas dentro de fábulas, enmascaradas dentro de canciones que parecían que hablaban de otra cosa, hablaban de una crisis muy profunda a nivel cultural e institucional. Así que bueno, Charlie es grande por esto y por esto. Y por muchísimas cosas más. Pero principalmente Charlie es grande por sus canciones. Vuelvo a repetir, el cancionero argentino está compuesto por la mayoría de las canciones de Charly García. Y eso alguien que haya vivido en este país lo sabe y lo siente constantemente. Cabe destacar lo siguiente, vamos a ir directamente con el top, no me quiero enrollar mucho con las introducciones. Pero lo que me gustaría decir principalmente es que voy a encerrar toda la discografía de Charly, incluyendo sus grupos. Bien, y por ende, este podría ser tranquilamente un top 10. Pero no hice un top 10 porque hacer un top 10 me llevaría 2 horas, 3 horas. Prefiero hablar de un top 5 y después recomendarles discos de otras épocas. Bien, o que hayan quedado fuera de este top. Esa es mi idea y espero que les guste. Vamos al puesto número 5 directamente. Basta de preámbulos. Directo. Esta maravilla. Piano Bar. Piano Bar es tal vez para mí el disco más rockero de toda la carrera de Charly García. Es el que cierra de alguna manera la época más gloriosa de toda su carrera. Digamos que esto es, no quiero que me malinterpreten porque después Charly hizo muy buenas cosas, pero este es la última gran obra inigualable e impresionante de un genio que hizo Charly García. Y principalmente porque este es el último disco lleno y repleto de canciones maravillosas. Demoliendo Hoteles, ahí hay mucha crítica social. Raros Peinados Nuevos, criticando bandas de la New Wave. Promesa sobre el bidet, maravillosa. Cerca de la Revolución, para mí el tema rockero definitivo de Charly. Y lo que tiene este disco que lo hace muy bueno y musicalmente tal vez el más rico de toda su carrera, al menos a nivel solista, es que detrás de él hay una banda como Hit, que el que conozca de rock nacional sabe que la banda Hit no era una banda de grandes compositores, pero sí de grandes músicos. Y tenemos a un muchacho por ahí muy joven llamado Fito Páez, que te puede gustar más o menos Fito Páez, a mí en lo particular mucho no me gusta, pero como músico es muy bueno y acá le da una mano muy grande a Charly a nivel teclado, ¿bien? Por eso es el sonido fresco que tiene Piano Bar, un disco que recomiendo muchísimo, muchísimo, y que es la última gema, joya inigualable que tiene Charly García dentro de su discografía. Después de una seguilla impresionante, ¿no? Puesto número 4, vamos directamente al número 4 y acá hay algunos que no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo lo metí, ¿bien? El puesto número 4 es para mi disco favorito de Sui Generis, Confesiones de Invierno. Y vuelvo a repetir, mi disco favorito de Sui Generis. Cabe destacar lo siguiente. Este es el segundo disco de Sui Generis, salido en el año 1975. El primer disco es Vida, un disco folk con muy buenas canciones como Confesiones de Invierno, como Canción para mi muerte, perdón, Dime quién me lo robó, que me gusta bastante, Amigo vuelve a casa pronto, Cuando comenzamos a nacer. Pero era un disco que se notaba muy amateur, era folk, había ciertos dejos de Elton John en la manera de tocar de Charly que mostraban que atrás de toda esa melosidad juvenil había un músico del carajo. Pero Confesiones de Invierno para mí toma la posta de lo que dejó Vida, ese folk infantil, lo llena de adultez, lo llena de una muy buena producción, mucho mejor que el anterior disco, y de unas canciones, de un cancionero que no hay una canción mala en este disco.
no hay una canción que no sea conocida en este país, en este disco. Tal vez una de un cisne no sea conocida, pero después, Bienvenidos al tren, Rajuña las piedras, que es el tema más popular de Sui Generis para mí en toda su carrera. Mr. Jones, que es un tema muy gracioso y muy crítico de lo que era la brutalidad con la que se vivía en este país. Tribulaciones, lamentos y ocasos de un rey imaginario, no. Son todas canciones muy conocidas. Y cuando digo de la madurez que tenía la banda, ahí empieza cuando ya me empieza a quedar solo. Que parece un tema escrito por un tipo que vivió una vida completa, arruinada y de soledad, y estamos hablando de un flaco que no tenía más de 25 años, ¿bien? Y es una maravilla esa canción. Cabe destacar lo siguiente, ¿por qué dije que hay muchos que no van a estar de acuerdo? Muchos meterían instituciones, pequeñas anécdotas sobre las instituciones, que es el próximo disco que sacó Sui Generis, es el tercero y es el último antes de la reunión. ¿Por qué no metí Instituciones yo? Porque para mí Instituciones es un disco que se quedó demasiado en el tiempo. Tal vez sea mejor disco, no lo niego, pero también la censura que tuvo ese disco le jugó un poquito en contra. Se nota demasiado fragmentado, se nota el cambio de letras, no le juega demasiado bien. Y yo en lo particular, en lo personal, Confesiones de Invierno fue el primer disco que escuché de Charly García, de todo Charly García. Así que bueno, le tengo un cariño especial y no podía dejarlo fuera, ¿bien? El que piense que Instituciones es mejor tiene toda la razón del mundo, y si lo pone en el top, tiene toda la razón del mundo. Bueno, a ver, esto va a ser difícil, ¿bien? Tercer puesto para el que es para mí mi disco favorito nuevamente de Serú Girán, Charly García, La Máquina, La Grasa de las Capitales, perdón, tengo una mezcla de cosas. Perdón, La Grasa de las Capitales. La Grasa de las Capitales es el segundo disco de Serú Girán, una banda que empezó como un supergrupo. ¿Por qué? Porque Charly García salía de La Máquina de Hacer Pájaros, que para muchos fue un experimento fallido, para mí no en absoluto, y ya lo vamos a hablar. Y se juntó con David Lebón, que era un músico muy reconocido, un guitarrista muy reconocido, que había tocado con el Flaco Spinetta, que había hecho varias cosas. Y era como que se junten dos personas con mucha personalidad, valga la redundancia, dos músicos muy potentes. Y también estaba por ahí Oscar Moro, que Oscar Moro había tocado en Los Gatos, en varias bandas. Entonces, era una banda que tenía mucho peso y mucha historia detrás. Suman a Pedro Aznar, un jovencísimo Pedro Aznar, para mí uno de los mejores bajistas del país, y sacan el primer disco, que se llama también Serú Girán, que es un disco de rock sinfónico con música de cámara, que no llena, no convence ni a fanáticos ni a la prensa. Creo que ni siquiera a ellos los convenció ese disco. Y La Grasa fue como el regreso y fue como el ahora sí de Serú Girán. Un disco que tal vez sea el más político de toda la carrera de Charly García, ya que estábamos en plena dictadura militar. Estamos hablando del año 1978, ¿no? 1978, 1979. 1979, que era plena dictadura militar, la dictadura más sangrienta de este país, y había canciones como Los Sobrevivientes, Noche de Perros, que esa es compuesta por David Lebón, pero habla de la noche en la cual Argentina salió campeón del mundo, del Mundial de Fútbol del 78. Y lo que tiene también este disco es mucha versatilidad musical. Tiene folclore, tiene pop español, tiene canciones que parecen que suenan a The Wall, bien, antes de que salga The Wall. Tiene mucho de ese sonido áspero, producido muy densamente, por ejemplo en Noche de Perros, por ejemplo en Los Supervivientes.
Pero principalmente pongo este disco por sobre cualquiera de Serú Girán, porque trae la maravillosa e increíble Viernes 3 AM. Viernes 3 AM tal vez sea mi tema favorito de Charly García. Es un tema muy triste que habla sobre un suicidio, no hay que darle vuelta, habla sobre un suicidio. Pero te lo hace ver desde una manera muy poética, muy lírica, muy bella, y te hace sentir la desesperación de las personas que no resisten más. Que en esa época, por el marco social que había, era muy común era más común que ahora tomar esa decisión. No voy a decir que era muy común, porque no se suicidaba todos los días alguien que conocías, ¿bien? Pero había mucha carga mental, social, había mucha represión, y Charly lo supo trasladar toda esa angustia a un tema, a una obra maravillosa como es Viernes 3 AM. Por ahí también está el tema que le da título al disco, que es una especie de parodia, es un tema medio progresivo, el cual se burla un poco del poco éxito que tuvieron en el primer disco. Es un disco muy recomendado, que para mí a nivel de canciones es el más completo y el que mejores canciones trae de todo Serú Girán. Muy buen disco de una muy buena banda. Segundo puesto. Y acá me pongo un poquito quisquilloso, ¿bien? Me pongo un poquito quisquilloso porque yo quería que este sea el primer puesto. Pero revisando los discos no pude evitar que este sea el segundo. No porque me guste menos que el primero, pero siento que el primero hay un plus más que este no tiene, ¿bien? Estamos hablando de tal vez la banda menos conocida de toda la carrera de Charly García. Lo que supuestamente, como dije anteriormente, es un producto fallido. Para mí en absoluto. Estábamos hablando de La Máquina de Hacer Pájaros y su segundo y último disco, Películas. La Máquina de Hacer Pájaros es una banda que se formó después de que Charly haya deshecho Sui Generis. Bien, Sui Generis de alguna manera fue una banda que tocó folk al principio en sus dos primeros discos, un folk simple y un folk más progresivo en el segundo disco. Pero ya en el tercer disco cambió completamente de rumbo. Dejaron de ser un dúo, pasaron a ser un cuarteto y pasaron a ser más una banda de rock que hacía un rock progresivo bastante precario para la época, pero muy moderno para lo que se hacía en este país, para lo que llegaba en este país. Como Charly sintió que mientras esté bajo el nombre Sui Generis le iban a seguir pidiendo canciones que él no tenía ganas de tocar, decidió disolver a la banda y formar una nueva. Esa banda nueva trajo consigo nuevas ideas, y lo poco progresivo que parecía que sonaba Instituciones o lo mal progresivo que sonaba Instituciones, por lo precario que era, sonó muchísimo más profesionalmente en todo lo que es La Máquina de Hacer Pájaros. Una banda de rock progresivo pura y dura, y tal vez la banda de rock progresivo de Argentina. Con todo respeto con Invisible, con todo respeto de Pescado Rabioso, con todo respeto de Aquelarre, con todo respeto de varias bandas que también son progresivas, a mí esta es la que más me gusta. Y bueno, ¿por qué elegí el segundo disco de La Máquina de Hacer Pájaros? Bien, el primer disco, que también es maravilloso, es increíble, no deja de sonar como una especie de grandes éxitos de los sonidos europeos de afuera trasladados a Argentina. Bien, suena demasiado a Yes por momentos, suena demasiado a Pink Floyd por momentos, suena demasiado a Genesis por momentos, y si bien es muy buen disco, no tiene casi personalidad. Pero Películas, esta obra de arte maravillosa e increíble, suena más a una banda que toca un estilo que una banda que copia a diferentes bandas de un mismo estilo. ¿Se entiende la diferencia? Bien.
canciones impresionantes como Ruta Perdedora, Hipercandombe, que es el mejor tema del disco y uno de los mejores temas del catálogo García, No te dejes desanimar. Muchas de las canciones, bueno, la maravillosa ¿Qué se puede hacer salvo ver películas?, con su crítica social, muestra a un Charly García muy, pero muy, pero muy inspirado y que tal vez saque sus mejores composiciones a nivel musical. Bien, es el más complejo. Escuchar Hipercandombe es una mezcla de Rubén Blades con Talking Head, con partes de The Cure, con no sé, es una mezcla muy extraña y que creo que no escuché en ningún otro lado. Así de grande es La máquina de hacer pájaros y este disco de películas. Bueno, ¿qué se puede decir? Se lo recomiendo muchísimo a todo el mundo. La máquina de hacer pájaros lamentablemente es la banda que más de lado se deja de todo el catálogo García. Hay mucha gente que conoce a Cerú, hay mucha gente que conoce a Sui Generis, hay mucha gente que conoce su carrera solista, pero la máquina lamentablemente siempre la dejan de lado. Porque es lo menos comercial, muy entre comillas comercial, que hizo Charly García en toda su carrera. Así que bueno, obra de arte maravillosa y recomendada. Y ahora vamos al puesto número 1. Bien, el puesto número 1 lo que tiene es que creo que es medio obvio. Creo que hay mucha gente que piensa que este es el mejor disco de rock argentino. Yo no llegaría tan lejos, pero si no es el mejor es el segundo o el tercero. Vamos sin preámbulos. Clics modernos. Clics modernos marca un quiebre en la carrera de Charly García. Charly venía a hacer su primer gran disco solista, que era Yendo de la cama al living. Disco que era bastante oscuro, que era musicalmente sonaba muy a lo que hacía Serú Girán en Peperina. No había una evolución muy grande musical. Y Charly se va a Nueva York para crear este disco y se trae de Nueva York todas las ideas de la New Wave, todas las ideas del pop más moderno que estaba circulando por Estados Unidos y saca Clics Modernos, que en su momento fue catalogado como un disco que mostraba al Charly más blando, al Charly menos interesante, al Charly más criticable. Se lo criticó mucho por este disco a Charly, se lo llegó a llamar el peor disco que había hecho hasta ese momento. ¿Y esto por qué? Porque no se lo entendió en su momento a Clics Modernos. Creo que era un disco muy avanzado para su época, o no tan avanzado, pero los fans de Charly García no veían hacia el lado que Charly quería apuntar con este disco, porque después de todo, por ahí estaba Virus, por ahí estaba Sumo, por ahí estaba Soda con los primeros pasos, que iban a empezar a meterse en este estilo, en este berenjenal. Y no faltarían tantos años para eso. Entonces, esto le abrió a Charly un problema, una incertidumbre, que era los fans de toda su vida, de los que lo venían siguiendo hace 10 años, le dieron bastante la espalda, pero esto acercó mucho a la juventud y le dio un nuevo empuje a su carrera. A mí en lo particular todo lo que dije es una estupidez y es una boludez, diciéndolo en argentino, porque el disco en sí es impresionante, es maravilloso. A nivel canciones no hay un solo material que sea descartable, que sea desechable. Es un disco muy sólido, muy compacto, que tiene mucha crítica social. Ya había vuelto la democracia a este país, pero aún estaban esos albores de esas lastimaduras, o sea, se había curado la herida pero no se cicatrizó. Y Charly explotaba mucho eso. Y si a eso le sumamos musicalmente, que es un disco riquísimo, riquísimo, a nivel producción lo escuchás y es una virguería escuchar este disco, es una cosa que no se puede creer. Y es un disco también, y tal vez yo tuve una discusión con un amigo hace bastante tiempo que decía que Clics Modernos tal vez
si se lo das a un español no lo entiende como tal, no lo entiende como un gran disco. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que este disco trasciende fronteras y si lo escuchás y le prestás atención vas a encontrar miles y miles y miles de detalles y cosas que te van a decir que este es un gran disco por más que seas de Indonesia, de Francia, de Ucrania, de Bolivia, de Zimbabue, de Nigeria, de donde seas. Es un disco impresionante. Canciones, el pop ultra pegadizo y con esa melodía impecable de Nos siguen pegando abajo o No me dejan salir. Esa canción extrañísima, balada, que no sabes si es balada o si es rock, pero es una brillantez que es plateado sobre plateado. Esa especie de merengue rockero que es Bancate ese defecto. Esa balada impresionante, maravillosa de piano que es Los dinosaurios, con esa crítica a los milicos de mierda, porque no se los puede llamar de otra manera. Ojos de videotape, otra balada impresionante, pero el tema más espectacular de este disco, el tema que es un broche de oro, y si hay que darle un solo tema de Charly García a alguien, es muy probable que sea este, es No soy un extraño. Un tango, es un tango No soy un extraño con una musicalización diferente al tango, pero es un tango, es una cosa de no creer. La letra, la música, la melodía, la manera de cantar de Charly es impresionante. Clicks modernos es impresionante. Es llevar la modernidad a una época en la cual no se la entendía. Y por eso esto lo hace el mejor disco de toda su carrera, al menos a nivel personal. ¿Por qué decidí poner este por encima de películas de La máquina de hacer pájaros? Los dos me gustan por igual, pero me parece mucho más importante a nivel cultural Click modernos o Modern Clicks que películas, por ejemplo. Hasta acá el top. Bien, recomendaciones. Bueno, tomen nota. Vida, del primer disco de Sui Generis, un folk precioso, hermoso, inocentón, pero muy bueno, donde van a encontrar muchas canciones populares. Pequeñas anécdotas sobre las instituciones, que es un rock progresivo bastante precario, pero con mucha carga a nivel político, cultural. Es un disco que critica las diferentes instituciones, donde hubo 2 temas censurados que son bastante buenos. Después el primer disco de La Máquina lo recomiendo un montón, muchísimo lo recomiendo, más si escucharon películas y les gustó películas. Después Bicicletas de Serú Girán es un disco que está casi a nivel de La grasa de las capitales. El problema mío con Bicicletas es que la mayoría de las canciones se escuchan mucho mejor en lo que es los discos en vivo. Y hablando de discos en vivo, recomiendo mucho el Yo no me quiero volver tan loco de Sui Generis, de Serú Girán. Perdón, ya se me está mezclando. El mejor disco en vivo que te puede ofrecer Charly García, es una obra de arte, por favor consíganlo y escúchenlo. Después, bueno, su carrera solista, Yendo de la cama al living, muy buen disco. Tal vez el último disco normal que tuvo en su carrera, que es Filosofía barata y zapatos de goma. Recomiendo muchísimo, muchísimo Say No More. Y tengo ganas de hacer un video al disco Say No More. Me parece que es la esquizofrenia de un artista hecha disco. Y si la vemos de esa perspectiva, es una obra de arte. Y después, como último disco de su última época, para mí el mejor es Rock and Roll Yo. Sin ser una maravilla, sin ser ni siquiera un buen disco, es una buena pincelada de que Charly podía seguir haciendo buena música si se centraba. Bien, esos son los discos que recomiendo. Por ahí también recomiendo el EP Tango, el primero que hizo con Pedro Aznar, donde es muy bueno, es muy cortito y se disfruta muchísimo.
Así que bueno, hasta acá llegamos, espero que les haya gustado. Abajo díganme qué tops les gustaría que haga y principalmente si conocen a Charly García, cómo quedarían sus tops. Así que nada más, hasta luego, nos vemos, vamos a seguir subiendo videos. Adiós.